no me fijé que no les había mandado la información de la reunión. Ya no va a suceder porque ya a partir de la siguiente semana nos vemos los martes. Entonces, me disculpo por esta ocasión. No hay problema. De hecho, quería decirle también que ayer no sé por qué mi micrófono en Google Meet no funciona y en Zoom sí. Ay, sí, luego pasa. ¿Sabes qué funciona también? Que te salgas y vuelvas a reiniciar todo, en este caso Google y demás, porque a mí me pasa con la cámara. Ok, lo intentaré. A ver. Perdón. Muy bien. Déjenme ver. Ok, bueno, el día de hoy quiero comentarles algunos aspectos relacionados con el tema de la escasez, dado que la semana pasada que empezamos el curso, hablamos sobre la problemática en salud y por qué las prioridades en salud son diversas y pues prácticamente individualizadas, ¿no? Personalizadas. Quizás el común acuerdo al que todos llegamos es que independientemente de cuál prioridad establezcamos como tal para ya sea un individuo o un grupo, siempre va a haber un desbalance entre recursos y necesidades, es decir, entre oferta y demanda. Y en ese sentido, se introduce ese concepto de escasez, ¿no? Entonces, ¿cómo definirían ustedes la escasez? Yo creo que más bien que la idea que me viene cuando dice escasez es tener la mínima cantidad de algo para lograr un objetivo. ¿Qué otra idea tienen? Como la falta de un producto importante. ¿Qué más? Que no hay lo suficiente como para las necesidades que se necesitan. Pues más o menos, ¿sí? Más o menos lo tienen el concepto, ¿no? Escasez como sinónimo de insuficiencia, como menciona Estela, ¿no? Escasez en términos así de como definición es una limitación o insuficiencia, ¿sí? De algo que se requiere y que hace falta. Es decir, la escasez como tal denota precisamente ese estado de imbalance, de desbalance entre lo que necesito y lo que tengo para cubrir lo que necesito, ¿sí? Entonces, con base en ello, todas las decisiones económicas se toman para tratar de llevar un control sobre ese grado de escasez. Obviamente, la parte, digamos, ideal sería eliminarla, ¿no? O sea, contar con todo los recursos para poder satisfacer mis demandas o mis necesidades. Y en el ámbito real, pues, lo que yo estaría buscando es minimizarla, ¿no? Tratar de llevarla bajo un control, un nivel de control o más bien minimizarla, ¿no? Entonces, déjenme les compartir una de las presentaciones que están en el sitio para ir hablando de eso. Ok, muy bien. Ay, Dios. Ok, bueno, es lo que les decía, ¿no? No falta de algo, ¿sí? Es insuficiencia, es una desbalance, entre las necesidades y los recursos. Aquí se habla de que las necesidades humanas, en términos económicos, es infinita, porque siempre vamos a requerir algo más, ¿sí? Y eso lo vemos en prácticamente cualquier
aspecto de la vida, ¿no? Yo me hago ciertos recursos y me voy dando cuenta que necesito más cosas, ¿sí? Por ejemplo, tengo una necesidad de trasladarme de mi casa a mi trabajo. Y resulta que el transporte público pues no me ayuda porque no me acerca, ¿sí? Tendría que tomar muchos camiones o viajar mucho en metro o metrobús o lo que sea, y aún así estaría tardando mucho tiempo en llegar, ¿no? Ahí se presenta una necesidad de un transporte más efectivo. En este caso, pues comprarme un auto, ¿no? Entonces, satisfago esa necesidad comprándome el auto. Pero ahora el auto por sí solo, ¿sí?, va a demandar otro tipo de necesidades, ¿no? La placa, las verificaciones, los impuestos, los registros, etcétera. También va a demandar gasolina para poder moverse, para poder funcionar. Un seguro de vida, no, un seguro de contra robo y contra no sé qué tanta cosa. Y pues no sé, algunas otras cosas más. Mi punto es que al satisfacer una primera necesidad, surgen más, ¿sí? Y las tengo que satisfacer. Y una vez que las satisfaga, van a surgir otras más. Y así nos vamos, ¿sí? Por eso se habla de una naturaleza infinita de las necesidades humanas. Y una naturaleza finita, o más bien limitada, de los recursos que tengo a mi disposición para producir bienes y servicios y satisfacer esas necesidades, ¿sí? Si yo me compro un Rolls Royce, el gasto que voy a tener que ejercer para mantenerlo funcionando va a ser mucho mayor a que si yo me compro un carro más económico, más pequeño, como un Chevrolet o alguna de esas, ¿no? Entonces, ese desbalance es lo que ocasiona la necesidad de planear, ¿sí? Y de manejar el recurso financiero para optimizar ese recurso y satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades. En el caso de salud, hay una trampa, vamos a ponerlo así. Y esta trampa consiste en que, a diferencia del auto o a diferencia de cualquier otro producto, bien o servicio que podamos adquirir, aquí las necesidades son altamente prioritarias, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en una persona que tiene cáncer, ¿sí? Necesita hacerse los estudios para determinar el tipo y el grado de avance de su cáncer, necesita hacerse sus tratamientos, necesita ir a consultas para el seguimiento, necesita medicamentos, necesita una dieta específica, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y esto lo necesita a lo largo de un tiempo, de un periodo de tiempo, no es nada más una cosa puntual. O sea, necesita hacer eso y mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Qué es más importante? ¿Sí? En ese sentido, pues prácticamente todo es igualmente importante porque suceden a distintos momentos en el periodo de tiempo en el cual se está tratando. Y entonces ahí esas necesidades ocasionan un desbalance todavía mayor con respecto a los recursos que tiene esta persona para atender su cáncer. Pensando en ello, por eso surgieron los seguros de gastos médicos. De una forma, uno trata de gestionar a través del ahorro, vamos a ponerlo así, un fondo para cuando exista una emergencia médica. El problema es que muchos de los seguros no cubren en su totalidad todos los componentes de tu necesidad, de nuestra necesidad, a menos que nosotros lo diseñemos a modo. Y ese diseño a modo de los seguros cuesta todavía más, ¿sí?, de un seguro estándar, ¿no? Entonces, ese es el asunto con el concepto de escasez, ¿ok? Luego, hemos hablado a título, digamos, individual, esta situación de la escasez y del desbalance, ¿no? Pero con respecto a las necesidades humanas, pues hay un montón, ¿no? Pero si generalizáramos, en el ámbito de la salud,
¿sí? Encontramos que estas necesidades van de la mano con los cambios que la misma especie humana está padeciendo. Uno de ellos es la edad en la población, ¿sí? Cuando las personas viven más, si tienen una calidad de vida adecuada y llevan un estilo de vida saludable, ¿sí? La probabilidad de que tengan enfermedades recurrentes, ¿sí? Puede ser controlada, no evitada, porque finalmente existen enfermedades crónico-degenerativas que puede dársele a las personas que tienen más edad, ¿no? Asimismo, tenemos cambios en las enfermedades que padecen las personas, ¿sí? Hagan una comparación de hace 50 años, de qué se enfermaban las personas, de qué morían, y lo comparan con el día de hoy, con el año 2022, poniendo a un lado el COVID, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que hubo un cambio, ¿sí? De perfiles epidemiológicos en general de la población. Eso implica nuevas necesidades, fíjense, nuevas y adicionales a las que ya tengo, porque el hecho de que existan prevalencias distintas desde hace 50 años no impide que las enfermedades que se presentaban hace 50 años sigan presentes ahorita, ¿no? Entonces, esa es otra necesidad. Luego, existe una idea de que ha habido un incremento en los ingresos reales de las personas. Eso es relativamente cierto, ¿sí? Si ustedes ven lo que ganaban nuestros abuelos, nuestros papás, comparado con lo que ganan, o lo que ganan las personas que ahorita están trabajando, pues sí hay una diferencia importante. Sin embargo, ese no es un indicador que nos determine el nivel de bienestar de la persona desde esa perspectiva económica. El indicador real para determinar esta situación es la inflación, ¿sí? No es lo mismo que si yo gano 10 pesos y una Coca-Cola me cuesta 10 centavos, a que si yo gano 1,000 pesos y una Coca-Cola me cuesta 20 pesos, ¿sí? El porcentaje, el peso que tiene el costo de la Coca-Cola con respecto a mis ingresos en uno y otro caso es diferente, ¿sí? Se entiende que yo tengo vamos a poner entre comillas, riqueza, ¿sí? Si mis recursos me alcanzan para satisfacer mis necesidades esenciales, mis necesidades secundarias y hasta me sobra. Por eso esa idea de incrementos en los ingresos reales es cierta, pero eso no es sinónimo de incremento en el poder adquisitivo que tengo, ¿sí? Porque no entra en la ecuación la inflación. Y esto se ve también reflejado en el ámbito de la salud, ¿sí? Y por esa razón, la prevalencia de los seguros médicos seguros de gastos médicos, es más que evidente, ¿no? Finalmente, existe otra necesidad respecto a el asunto de las tecnologías médicas. Y la necesidad en este sentido va así. Igualmente, a lo largo de estos tiempos, de estos años, pues hemos presenciado, ¿no? Ese aumento en la complejidad, en la efectividad de las tecnologías médicas para detección oportuna y tratamiento eficaz de las enfermedades, ¿no? E incluso en algunos casos hemos visto que esos equipos son alcanzables por los sistemas de salud, ¿sí? Pero aquí el problema radica no tanto en eso, sino en el acceso que se tenga a esos servicios, ¿sí? Si la Secretaría de Salud, por ejemplo, del estado de Guerrero, tiene en Acapulco, que es la cabecera municipal más importante, aunque no es la capital del estado, ¿sí? Tiene 3 resonancias magnéticas. Resulta que esas resonancias magnéticas no tienen la cobertura deseable, ¿sí? Hacia el estado, porque existen barreras geográficas que impiden a pobladores que están en la sierra, ¿sí? Bajar hasta la costa para ir a Acapulco y hacerse sus resonancias. Ellos tendrían que ver dónde hacerse de ese servicio y muchas veces pues se van a los estados aledaños, que en este caso sería Michoacán, o incluso se van a la Ciudad de México o al Estado de México.
¿sí? Es decir, el acceso a los servicios es la necesidad derivada de una mejora en la tecnología médica. Entonces, si se dan cuenta, el panorama es bastante complejo en términos de que estos 4 aspectos, que son 4 de muchos otros más, no vienen solos, ¿sí? Se relacionan entre sí de unas formas muy interesantes. Y precisamente por eso las planeaciones para la alocación o la ubicación de los recursos son la prioridad en economía de la salud. Si tienen dudas o comentarios, por favor, pueden hacerlos a lo largo de la presentación, ¿sí? Ok, bueno, esto ya lo saben, ¿no? Los cambios en la edad de la población, esto ya lo hemos platicado y ya lo han visto, ¿sí? Fíjense, esto fue un cambio desde 1970, digamos que es desde la época de sus papás, ¿sí? O incluso de sus abuelitos, puede ser, ¿sí? A 2010, que es así, sale un poco más de los papás. Si dan cuenta, la mayoría de la población era joven, ¿sí? En 2010, la población se hizo un poco más mayor, ¿sí? No un grado importante, pero ya estaban tenían más edad, ¿no? Y para el 2030, déjenmelo otra vez, para el 2030 esta forma, ¿sí? Todavía va a ser más evidente en los grupos de edad desde los 40 para los 70. ¿Sí? Por eso decimos, la población está envejeciendo, la población está viviendo más y por lo tanto va a demandar servicios de salud que no son muy familiares para los sistemas, porque antes la población no duraba tanto. ¿Sí? Profe, luego, podría ser ¿Podría ser qué? ¿Perdón? Es que le iba a decir que si podría, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero igual que las familias ya no tienen tantos hijos, entonces pues va a haber, bueno, hay menos gente joven. Sí, eso es parte de la situación, ¿sí? Pero eso es otra vez relativo. Si toda esa información que ustedes reciben, trátenla y analícenla desde distintas perspectivas para que vean realmente el trasfondo de, ¿sí? Es una realidad que las familias llegan a tener menos hijos. Antes las familias sobre todo de estos lados, tenían entre 5 y 7 hijos, ¿no? Ahora las familias se hacen con base en un hijo, ya ni siquiera en 2, en 1, ¿no? E incluso hay jóvenes que optan por no tener descendencia, ¿no? Entonces, eso también entra en juego, pero para la parte de la presión financiera de los sistemas, en este caso, el sistema de salud público, que se fundamenta en los impuestos que pagamos las personas que somos económicamente activas. Cuando hay menos personas que están laborando y que pagan impuestos, pues hay menos recursos y eso le pega a todos los programas en salud. Ahí es donde el asunto de la colocación de los recursos toma importancia, ¿sí? Hay que priorizar, pero ¿sobre qué priorizan? ¿Sí? Entonces, insisto, estos problemas no son triviales, no son simples, ¿sí? Ok, bueno, esto lo pueden ver ustedes en el sitio del curso, son gráficos donde ustedes pueden identificar cómo ha cambiado, ¿sí? Este perfil epidemiológico de las enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles. Fíjense, ha habido un aumento muy importante a pesar de, ¿sí? de los problemas reproductivos, enfermedades transmisibles y desnutrición, ¿sí? Ahorita eso, si lo analizamos de aquí, fíjense, aquí tenemos vean qué interesante. En la gráfica tienen datos desde 1955 hasta el estimado en 2030, ¿sí? Con lo que pasó desde el 2020, ese estimado del 2030 va a tener que cambiar por la cantidad de gente que murió por COVID, ¿sí? Por todas sus variantes, por la cantidad de gente que está contagiada, ¿sí? Y esa es una enfermedad transmisible. Entonces, vean, esa afirmación de que las enfermedades más prevalentes en salud son no transmisibles, va a cambiar. Yo me aventuraría a decir, para el 2030 va a haber pues si no un balance, sí va a haber digamos, un peso más o menos equiparable entre unas y otras,
hasta más allá, vamos un paso más allá. Puede incluso surgir una tercera categoría porque la mayoría de las personas que se están contagiando de enfermedades transmisibles, particularmente del bicho ya traen una prevalencia de otra enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una mezcla que no es lineal, ¿no? De los efectos, de los síntomas de los dos tipos de enfermedades y quién sabe, puede ocasionar incluso un nuevo perfil, ¿sí? Digo, todo esto que les comento es así unas suposiciones mías, pero viendo estos gráficas, pues sí resulta interesante ver cómo antes del COVID, pues estaba pensando que las no transmisibles van a dominar el ámbito de la salud, ¿no? Y después del COVID vamos a ver cómo cambia esta panorámica, ¿sí? Decía lo del asunto de los ingresos reales, ¿sí? Pero insisto, esto es muy relativo, ¿sí? Porque una cosa es el ingreso real y otra cosa es mi capacidad de adquisición, mi capacidad adquisitiva. ¿Cuánto vale realmente el dinero que tengo? Y esto tiene una relación directa con la inflación. Ok. Entonces, se habla de necesidades y después se habla de recursos, ¿sí? En teoría económica existen 4 categorías de recursos principales que serían las que corresponden a las tierras, a la labor, al capital y a la empresa, ¿sí? Tierras significa recursos físicos, ¿sí? Antes se mencionaba que ese recurso estaba directamente ahora sí que relacionado con las tierras físicas, es decir, los campos, los territorios que pertenecían a la persona, a la organización, al país, etcétera, ¿sí? Ahora ese concepto pues cambia, ¿no? Porque sí se sigue hablando de recursos físicos, pero ahora tierra tiene que ver no nada más con territorio, sino con posesiones materiales, ¿sí? Por ejemplo, HSBC es un banco con sede en Hong Kong, ¿sí? Hace, ¿qué? ¿Les gusta? 200 años, en el siglo XIX, no, en el siglo XX, hace 100, en el siglo XX, este banco cuando surge, pues sus tierras estaban solamente en el territorio de Hong Kong, que de hecho era un territorio británico, ¿sí? Cuando Hong Kong se libera de Inglaterra, se vuelve independiente, esos territorios ya se vuelven parte del Banco HSBC, ¿sí? Son territorios que están solo en Hong Kong. Empieza a agrandar sus operaciones y empieza a tener sucursales en otros países, ¿no? Entonces sus recursos desde esa perspectiva de tierra, ¿sí? Si el banco adquiere el edificio donde están sus oficinas, también se convierte en parte de sus recursos, aunque esté en otro país. Pero esto es solo cuando los adquiere, ¿sí? Los compra. En este momento, todas esas empresas, los bancos, los grandes bancos, no compran, ¿sí? Rentan. Y de hecho, el último gran banco que hizo su adquisición importante fue el BBVA, al pasar sus oficinas que rentaban de Coyoacán al edificio grandotote que está en Reforma y que se ve desde toda la ciudad, ¿no? Entonces, esos son recursos de tierra. Recursos de labor tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue. Espérame. Trabajo. O sea, el trabajo que se desarrolla alrededor del concepto de actividad económica, ¿sí? En economía, si ustedes revisan los reportes económicos de los censos que se generan en México y muy probablemente en otros lados, se van a dar cuenta de que no se habla de empresas, sino de unidades económicas, ¿sí? Las unidades económicas son núcleos, ¿sí? Sobre los cuales
se puede analizar la actividad económica de un país, ¿sí? A veces se confunde la unidad económica con las con las denominadas pymes, ¿no? Pequeña y mediana industria, porque esas son las que de alguna manera dominan el mercado. Sin embargo, existe una cosa que se llama mini pyme o MPYME, ¿sí? Que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Un ejemplo de mini pyme son, aunque se vayan a reír, son los puestos de tamales, ¿sí? Porque por definición, las mini pyme son organizaciones económicas, unidades económicas que tienen a lo más 3 personas trabajando en ellas, ¿sí? O sea, de 1 a 3. Entonces, o de 1 a 5, no sé, 3 o 5, pero no pasa de ahí. Entonces, pues un puesto de tamales, los taquitos de canasta, incluso hasta las ventas de películas pirata en el centro son micro pymes, ¿sí? ¿Iba alguien a hablar? Sí, yo, disculpe. ¿Esto incluye, aunque sea comercio informal? Pues mira, desde la perspectiva estricta, sí, porque es una actividad económica. Una actividad económica se define como aquella actividad que genera ingresos, ¿sí? Entonces, el comercio informal genera ingresos, ¿sí? El problema aquí es que le genera ingresos solo a quien ejerce comercio informal. Es decir, no se pagan impuestos, ¿sí? Las pymes son unidades económicas que generan ingresos y que parte de esos ingresos se devuelven como impuestos para el desarrollo de en este caso de la comunidad, que sería, bueno, el municipio, la delegación, el estado, la ciudad, etcétera, ¿no? Pero sí, estrictamente hablando, el comercio informal está formado por micropymes. Ustedes pregúntenle a alguno de sus, no sé, a sus papás o algún familiar un poco más, un poco mayor, pero no mucho, si se acuerdan cuando el gobierno, me parece que fue el gobierno del 2006 al 12, o el anterior, no estoy muy segura de ello, porque fue una cosa que hicieron y que retomaron para efectos políticos más que de ayuda social. No, ¿saben desde cuándo? Desde el 2000, ya me acordé, desde el año 2000, el gobierno agarró y empezó a apoyar a las micropymes, ¿sí? A las mini pymes, pues. En el sentido de que precisamente la sociedad se movía económicamente a partir de núcleos muy pequeños, ¿sí? De trabajo, y muchas veces sin ningún tipo de afiliación a ningún sistema, y por lo tanto pues sin ningún tipo de obligación fiscal, ¿no? En el entendido que la afiliación al sistema, ¿sí? Y el pago de impuestos, entre muchas otras cosas, permite, ¿sí? Garantiza que la persona tenga acceso a los servicios de salud. El gobierno desde el año 2000 empezó a incentivar la creación de lo que se llamaron changarros, ¿sí? Así les denominaron, los changarros, que eran unidades económicas de 1 a 3 personas. Y entonces el negocio de los tamales, de los tacos, etcétera, estaban dentro. Pero ahí el problema fue que la visión fue tan lineal y fue tan demagógica, que lo único que hicieron fue decirle a la señora de los tamales, por ejemplo, te voy a dar 5,000 pesos, ¿sí? Para que te compres otro, ¿cómo se llama estas cosas donde están los tamales? Se me fue. Tambo, pues, o olla, o como se llame, se me fue el nombre, creo, algo así. Una de esas, pues, ¿sí? Para que te compres otra de esas, ¿no? Porque el tuyo ya está abollado, ya no sirven las arañas, ¿no? Incluso creo que 5,000 pesos era demasiado, ¿sí? O sea, les daba una cantidad mínima para que ellos pudieran echar a andar su negocio, ¿sí? Pero la falta de visión fue que en realidad esa refrán de darle un pez a una persona para que coma un día o enséñale a pescar para que coma el resto de su vida, pues aplica. Porque en lugar de estar incentivando el emprendimiento a través de formación un poco más
estructurada, nada les dieron dinero para que cambiaran el bote de tamales, ¿sí? Políticamente hablando se veía bien, estratégicamente era un desastre, y fue un desastre, ¿no? Y pasó el tiempo y y siguieron con eso, ¿no? Se siguió con esas estrategias, ya un poco después se pensó mejor y ya en lugar de ser apoyos directos, eran apoyos bajo ciertos lineamientos que pedían resultados, ¿sí? Se les solicitaba algún tipo de respuesta, resultado al apoyo y financiamiento. En la actualidad, el gobierno lo que está haciendo es dar otra vez los apoyos directos. Si todo lo que vieron que los jóvenes, que los adultos mayores, o sea, apoyos para todos, menos incentivos para los que están generando, ¿sí? Y esa es una de las más importantes críticas que la actual administración está teniendo. Alondra creo que estaba levantando la mano, sí. Sí, justo quería comentar eso, bueno, me acuerdo que sí no pedían como que tú entregaras resultados y mucha gente metió como proyectos fantasma y pues no, como no les pedían como una remuneración al final, pues en realidad no ocupaban el dinero para lo que era, para la mini empresa. Sí, aquí la situación es que estos programas, si los analizamos desde una perspectiva lo más objetiva posible, estos programas no están mal, no son malos, ¿sí? Lo que les falta son dos cosas, que es monitoreo, seguimiento y monitoreo y evaluación. Al no tener continuidad, y el problema es que ustedes están muy jóvenes, pero los que pasamos digamos, el salto del hegemonismo priista al panista en el 2000 y después todos los cambios que se dieron del 2000 para acá, incluyendo el regreso del PRI y ahora de Morena, ¿sí? Nos damos cuenta de que esa falta de continuidad responde a que estos programas nada más tienen la vigencia de 6 años, que es la vigencia del gobierno en turno, ¿sí? Y no se le da seguimiento, ¿de acuerdo? A ver, Sonia. Yo iba a comentar que, bueno, por ejemplo, en algunos programas relativamente nuevos o que han tenido cambios, por ejemplo, el de las empresas, y cuando te dan dinero para mejorar tu pequeña empresa, porque son para pequeñas empresas, para pymes o para construir una casa, precisamente lo que se implementó fue el seguimiento a lo que le hacían a ese dinero. Entonces, por ejemplo, te decían, no, pues te vamos a dar tanto dinero para que pongas el piso, ¿no? Y no podías acceder al como a la siguiente parte del beneficio si no mostrabas que realmente lo ocupaste para eso. Entonces, yo siento que igual se podría aplicar con esos nuevos programas, ¿no? Debería, ¿no? Yo creo que debería. Aquí el asunto es que si lo retomamos a la perspectiva de colocación de recursos, ¿sí? Esto no es una sugerencia, esto tendría que ser obligatorio, porque ahora tenemos una situación que se llama transparencia, que a veces no es tan transparente, pero bueno, finalmente existe, donde uno puede identificar en qué se ejercieron los presupuestos. En el caso de salud es muy importante darle seguimiento a el ejercicio presupuestal, sobre todo en los recursos que son más costosos, en este caso, pues los recursos tecnológicos, ¿no? Cuando existen situaciones alómanas, ¿sí? Situaciones extraordinarias como la de la pandemia, estos programas suelen tener ¿cómo se dice? Modificaciones, ¿sí? Y el problema es que esas modificaciones pues se dan sobre la marcha. Y a veces no da tiempo para realmente hacer un análisis a profundidad porque es urgente, ¿no? Es prioritario. Y luego pues cuando se evalúa esto pues se encuentra uno con que no hay suficiente evidencia para poder determinar y dictaminar el resultado de la evaluación. Eso nos va a pasar este año y el que viene con los ventiladores, ¿sí? Escuchen lo que les digo. Precisamente por esa situación de emergencia, la cantidad de ventiladores
de propuestas de ejercicio de ventiladores que se hizo y la forma en cómo se determinó qué tipo de ventiladores iban a fabricar, ¿sí? Va a saltar al momento de hacer la evaluación, porque se tiene que evaluar, ¿sí? Si se hicieron las cosas bien o no. Entonces va a saltar el detalle de que va a existir la necesidad de investigar más sobre las evidencias para determinar si fue una decisión correcta. Y no se trata de decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal para castigar a nadie. Se entiende que por la situación extraordinaria por la cual pasamos, pues tenía que hacerse algo, tenían que tomarse decisiones. La idea aquí es que sobre los, digamos, no errores, pero sí sobre las omisiones o las faltas que se identifiquen, pues poder corregirlas porque este tipo de panoramas, pues es probable que se repitan. Entonces, pues si vamos a sacar experiencia de algo, pues que sea precisamente de esto, ¿no? Entonces, va en ese sentido esta situación de labor. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ok, bueno, entonces, esas tierras y labor como recursos y capital y empresa. Bien, capital creo que es claro, ¿no? Es simplemente el recurso financiero con el que uno cuenta. Ahora bien, el capital puede darse como dinero o como bienes y servicios, ¿sí? Es decir, yo puedo tener dentro de mi capital una cantidad de dinero específica, ¿sí? Pero también entra en esa categoría todos los movimientos y todas las acciones que hago cuando ese capital se pone en marcha, aunque no tenga, ¿sí?, el resultado en dinero en este momento. ¿Sí? Un ejemplo de capital puede ser las inversiones, ¿sí? Como individuos o incluso las mismas empresas, perdón, generan acciones, cuando la empresa es lo suficientemente grande y exitosa, generan acciones, ¿sí?, las cuales venden en el mercado, las ponen en el mercado. ¿Quiénes las pueden comprar? Prácticamente el que tenga el dinero para, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esas acciones se pueden subir o pueden bajar, ¿sí? Cuando suben, ganan, obviamente, pues los que compraron esas acciones, pero ganan todavía más el que las vende, ¿sí? Ejemplo, Apple, ¿sí? Apple, cuando vino el boom de los iPhones, y estamos hablando no de los primeros, sino después por ahí desde el iPhone 3, 4, por ahí, cuando hubo el cambio de tipo de redes, de tipo de tecnología de redes de 2G a 3G y luego de 3G a 4G y todo eso, sobre todo de 2 a 3, porque fue un cambio importante, ¿sí? La velocidad, la transmisión de datos junto con la generación y la explosión de uso de redes sociales y todo ese rollo, ¿sí?, provoca que los mejores teléfonos, ¿sí?, sean los que tomen más ventaja de esas ventajas tecnológicas, ¿no? De esos avances tecnológicos, ¿no? Y resulta que en el mercado había de dos sopas. O era el iPhone, que era un súper teléfono, súper mega caro, o los demás, vamos a ponerle así, el iPhone y los demás. iPhone vende fue el año en el que, y esto creo que fue antes del 2010, el año en el que iPhone Apple fue nominada, o fue más bien seleccionada como la empresa de mayor valor en el mundo. ¿Por qué? Porque sus acciones ganaron subieron una cantidad impresionante y resultado de precisamente el avance tecnológico, ¿sí? Caso contrario, y este es más reciente, el Meta de Facebook. Cuando decide cambiar su marca, porque incluso lo cambia todo, ¿no? Y lo pone, ahora Facebook es parte de Meta, WhatsApp es parte de Meta y no sé qué chunchas, sale Meta, ¿sí?, como parte de un paquete de productos que quiere tomar ventaja de la 5G, ¿sí? O sea, de la capacidad de la tecnología 5G para manejo de datos, de información, conectividad, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, así lo máximo posible, pues, trata de sacar ventaja de ellos sacando su Meta. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe qué pasó?
Yo tengo entendido que pues las acciones fueron para abajo, Y tremendo, tremendo, ¿sí? Bajaron un 25%. ¿Se imaginan lo que significa bajar un 25%, un cuarto del valor de acciones, ¿sí? De un mercado de millones de miles de millones de dólares. O sea, no, 30%, no fue 25, fue 30, ¿sí? Bajó muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que bajó? ¿O por qué, si leyeron por ahí, por qué bajaron? ¿No? ¿Lo saben? Ok. A estas alturas, ¿sí? La empresa de Facebook, o como se llame ahora, estaba ejerciendo maniobras monopólicas, ¿sí? El monopolio es una acción en la cual, o es más bien, era una estrategia en la cual una empresa poderosa fagocitaba en las empresas competidoras para que no le quitaran su parte del mercado, ¿sí? Entonces, Facebook fue acusado, esto fue en Estados Unidos, como responsable de ejercer estrategias monopólicas que son contra la ley, ¿sí? Están dadas contra la ley. Lo mismo le pasó a Bill Gates con Windows, ¿sí? En su momento Windows fue el sistema operativo que todas las máquinas tenían, todas, sin excepción. Entonces, pues él podía hacer lo que quisiera, ¿no? Venderlo más caro, venderlo más barato, cambiarlo cada 3 meses, ¿sí? Y obligar al comprador a adquirir su nueva versión. O sea, hacía lo que se le daba la gana. Y entonces las empresas competidoras, sobre todo aquellos emprendimientos que estaban buscando una alternativa a ese sistema operativo, pues se veían en una posición desfavorable, ¿no? Entonces empezaron a pugnar porque el mercado, y esto se va a ver en el tema 2, el mercado se abriera de manera parejo, vamos a ponerlo así, para todos los que quisieran entrarle, ¿no? Como no quería, el Gates, ya saben cómo se las maneja, pues no quería y lo obligaron, ¿no? Y ahora tenemos que Windows pues sigue siendo el más prevalente, pero ya no es el de mayor apoyo, ¿no? Por parte del consumidor. Aquellos que saben más de computación y que trabajan mucho más los sistemas, los desarrollos, prefieren usar software abierto, software libre, prefieren usar sistemas operativos alternos a estos porque les da más libertad de acción, ¿sí? Y lo que Windows no. Pues lo mismo pasó con Facebook, ¿sí? Bueno, perdón, como consecuencia, también las acciones de Windows bajaron, ¿sí? Y bajaron bastante. Entonces, lo mismo pasa con el meta de Facebook, ¿sí? Bajan las acciones. ¿Eso qué significa? Significa que el capital que tiene Mark Zuckerberg tuvo una disminución del 30%, aunque no tenga el dinero en su mano, ¿sí? Todas esas cosas forman parte del capital. Se les denomina intangible porque no lo tengo, no lo puedo, ¿qué les digo? No puedo tocar, ¿sí? Pero eso no significa que no exista, ahí está. Entonces, el mercado funciona de esa manera, entre oferta y demanda, entre valoración o sobrevaloración y subvaloración de las acciones, que son la representación del valor de la empresa, que está dada a través de sus productos, ¿sí? El mercado se va manejando así. En este momento, ustedes van a presenciar una situación muy drástica con respecto al comportamiento del mercado. Algunos economistas dicen que nunca se había visto esto desde la crisis de 1929, que sugiero que consulten porque es muy interesante, ¿sí? Y de la crisis del 2008, que es algo interesante, pero la de 1929 es todavía más porque reflejó un cambio de paradigma total en cómo la sociedad se manejaba. Y entonces están diciendo los que saben que esta crisis económica por la que estamos pasando va a ser igualmente impactante que la de 1929 o más,
¿sí? Entonces, eso se va a ver reflejado en los mercados. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, esos 4 componentes de recursos, ¿cómo los vemos en salud? Fíjense, si uno quiere evaluar el estado del sistema de salud de cualquier país, ¿sí? Hay indicadores generales que permiten identificar qué tan bien o qué tan mal está funcionando nuestro sistema de salud, ¿no? Uno de ellos es el número de empleados, ¿sí? En salud y en trabajo social, digamos, porcentaje o como parte del número total de empleados en el país, ¿sí? Es decir, ¿qué porcentaje de las personas que están empleadas en el país pertenecen al ámbito de la salud o del trabajo social? Aquí incluyen el trabajo social, muy importante, porque finalmente el paciente requiere, como mencionamos hace unos minutos, requiere en su cuidado no nada más el diagnóstico y el tratamiento, sino también el seguimiento. ¿Para qué? Para que pues se mantenga, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta gráfica es interesante. Son datos de la OCDE. Por eso la OCDE es una, les había comentado, ¿no? Es un ensamble, ¿sí? Representativo de todas las diferentes regiones del planeta, ¿no? Entonces, podemos ver que para el 2000 y del 2000 al 2017, ¿sí? Hubo un valor promedio, ahí dice OSDX en inglés, de los 36 países del 10.1. Es decir, los 36 países en promedio tienen el 10.1%, ¿sí? De sus empleados en salud o en trabajo social. Vemos que hay países que tienen hasta el doble, como Noruega, ¿sí? O Dinamarca, casi el doble, y vemos que hay países que tienen menos. Chequen dónde estamos ubicados. Estamos hasta el final, ¿sí? México al 2017 tenía el 3%. Eso se puede o se ve reflejado en la falta de recurso humano para atender las necesidades de salud. Pero aquí hay un detalle que quisiera sobre el cual ustedes quisiera que reflexionaran. Se dice que existe una gran necesidad de personal de salud, ¿sí? Pero por otro lado, si ustedes se ponen a ver la cantidad de médicos que salen titulados en las universidades en México, ¿sí? Comparado con otras profesiones, pues es abismal. O sea, salen un montón de médicos. Y entonces, ¿por qué no hay suficiente recursos? O sea, médicos, enfermeras, o sea, todo lo que es empleados en salud, ¿sí? Vamos a dejar a un ladito el ingeniero biomédico, es harina de otro costal. Luego lo platicamos, ¿sí? Porque aquí no está metido por eso. Entonces, vean, ¿por qué dice ahí que nos hace falta, y es una realidad, si salen tantos? ¿Sí? Esa es la percepción, ¿no? Ya los datos nos dirán si sí o si no, pero la percepción es que hay un montón, ¿no? Entonces, ¿por qué no se satisfacen las necesidades de salud del país? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Por la cantidad de dinero que invierte el gobierno en cuestiones de salud, el Producto Interno Bruto. A ver, ¿qué es Producto Interno Bruto? A ver, ¿quién estaba hablando? A ver, que me diga qué es Producto Interno Bruto. Con la cantidad de dinero del país. No saben qué es Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces no lo digan, Sonia. Es como la suma de todos los bienes y servicios producidos por un país, puede ser, por ejemplo, por mes y normalmente pues se reporta por año, ¿no? Y entonces, por ¿qué un tiene lapso que de ver? tiempo. ¿Qué tiene que ver el Producto Interno Bruto con esto?
A ver, ahora, ¿qué tiene que ver el Producto Interno Bruto con esto? Que ya tú lo mencionaste. Bueno, es que me acuerdo que en sector salud, algo así había comentado la profesora, que el gobierno invierte muy poco dinero a cuestiones de salud. Entonces, que por eso, a diferencia de otros países, pues había más escasez en cuanto a servicios de salud. A ver, voy a pedirles de favor que estudien los conceptos, ¿sí? O sea, si van a ocupar un concepto, ocúpenlo con la conciencia de que saben qué significa. Me estás hablando de escasez, me estás hablando de gasto, ¿sí? De acuerdo a la definición que nos dio Sonia, que es correcta, ¿sí? El Producto Interno Bruto es la suma de todos la producción del país en todas las actividades, ¿sí? En todas. Pero, ojo, esas actividades son las que pagan impuesto. Por eso, el comercio informal es un problema muy, muy fuerte desde la perspectiva financiera, ¿sí? Les da de comer a las personas que lo ejercen, pero no aporta al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, hilvanando eso con lo que menciona Aura, de que en México se gasta muy poco porcentaje del Producto Interno Bruto se dedica a salud, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que el recurso que se tiene para atender las necesidades de salud es menor con respecto a otros países, ¿sí? Como bien dice, por ejemplo, en Estados Unidos es el 30%, en México es menos del 10%, ¿sí? Es más, es menos del 8%, creo. Entonces, no hay suficiente recurso para atender las necesidades de salud y sin embargo, ¿sí? Medicina sigue siendo la carrera que todos los jóvenes quieren estudiar, ¿no? Sigue siendo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el punto? ¿Sí? Porque, ojo, estamos hablando aquí de empleados en la salud, ¿no? Pero aquí no se dice si son públicos o privados. Ahí lo que dice la figura es empleados en salud y trabajo social como parte del empleo total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Se acuerdan que hace rato les comentaba el asunto de las tecnologías, ¿no? que hay más tecnologías, que sí hay manera de poder acceder a ellas, pero que no hay acceso, ¿sí? No hay acceso a las tecnologías por parte de la población. Aquí pasa algo similar, ¿sí? Hay mucha gente que se gradúa de medicina, pero que no está dispuesta a ir, ¿sí? A trabajar en donde hay más necesidad. ¿Por qué? Ahora sí, tomamos lo que nos comentó ahora, porque no hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades que tiene el profesional de la salud. O sea, aquí es un problema no nada más de recurso, sino también de acceso, ¿sí? Si ponen una UNEM por cada estado y lo ponen en la parte más recóndita del estado, pues ni los pacientes van. Entonces, mucho menos el médico. Y con esto no quiero decir que todos los médicos digan, ay, no, yo no voy al pueblito, ¿no? Hay muchos que sí lo hacen y van, y porque es una vocación finalmente, ¿no? Sin embargo, hay mucho más factores que se involucran para determinar si hay o no hay suficiente recurso humano. Recuerden, le habíamos dicho, hay una necesidad de recurso humano, ¿no? Entonces aquí, pues juegan más factores, ¿eh? No nomás el económico, también está el social, está el de seguridad, hay un montón de cosas, ¿no? Por eso, o sea, lo que les quiero decir con esto es que estos valores, estas estadísticas, hay que interpretarlas a la luz de más aspectos, no nada más el meramente económico. Aquí, economía de la salud y lo que es la parte social se van muy de la mano, ¿sí? El asunto del acceso, el asunto incluso de la misma equidad en los servicios, para los diferentes perfiles poblacionales también entra en juego, ¿sí? Ok.
Miren, aquí ya es una situación específica, ¿no? ¿Cuántos médicos, sí? A ver cómo va esto. Este es el año y esto es per cápita. En un segundito, ya no me acuerdo cómo es esto. Cápita, per cápita. Ok, ya. Esta tabla lo que nos dice es el número de médicos, de doctores, ¿sí? Se les denomina per cápita, es decir, por cada, digamos, clúster de población, ¿no? Estos indicadores por lo general se dan entre el número por cada, ya sea 10,000 o 100,000 habitantes. Y aquí me parece que son, no lo dice aquí, pero deben ser como 100,000 o algo así. 100,000 debe ser. La OCDE tiene un comportamiento lineal, más o menos del 2000 al 2017, y todos los países que están ahí metidos tienen comportamientos disímbolos, ¿no? El que tiene más médicos es Corea, ¿no? Y vean dónde está México. ¿Sí? Es lo que les decía, o sea, hay una gran cantidad de recursos humanos que se está preparando, pero falta planeación para ubicarlo en donde deben de estar, ¿sí? Esa planeación implica el financiamiento y los incentivos también para que las gentes se vayan a esos lados, ¿no? Profesora, yo tengo una pregunta. Sí. Es que ahí dice que está como en countries below, o sea que estos están debajo de cierto como average y justo Corea es el que ya está entrando al más completo o algo así. Eso no lo entiendo muy bien. Ok. Porque dice que, si está debajo, entonces... Sí, o sea, abajo del promedio de doctores per cápita en 2017. ¿Cuáles son los que están abajo? Estados Unidos y Japón, ¿sí? Ok. ¿Quiénes están arriba? Los otros países. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Porque, pues, Japón y Estados Unidos son potencias, ¿no? Sí. Y eso significa que tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? ¿Que no hay suficientes médicos? Pues mira, en teoría esto está diciendo, sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Sí. O sea, ustedes pueden palparlo. ¿Cuántos médicos tienen en Estados Unidos? Si hay uno en cada piedra. Ustedes levantan una piedra y un médico. Y levantan otra y un abogado. Es lo que más hay. Y Japón es una potencia tecnológica, ¿no? Y en salud tiene muchísimas cosas, ¿no? que ofrecer. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguna idea? ¿Ustedes saben cómo es el sistema de salud de Estados Unidos? ¿Qué característica tiene? Es la mayoría del sector privado, ¿no? Exacto. ¿Sí? El sistema de salud americano, o norteamericano, o gringo, pues, funciona a partir de que todos los ciudadanos tengan un seguro de gastos médicos. Si tienes tu seguro de gastos médicos, puedes ir con tranquilidad a cualquier servicio de salud para atenderte. Si no lo tienes, no tienes acceso a los servicios de salud. Y lo que están poniendo aquí son los médicos que están dentro del sistema de salud público, vamos a ponerlo así, y salud público significa servicios de salud a todas las personas, tengan o no tengan seguro, ¿sí? Hay una tendencia, y esto es importantísimo, por lo siguiente, ya saben que la OMS se las da de, ¿cómo se dice? De orientador, ¿no? De las
tendencias a futuro de cómo va a estar la salud en el mundo. Que ya le falló, ya lleva un fallo, pero bueno, supongamos que tienen buenas intenciones, ¿no? Ellos están diciendo, yo estoy de acuerdo, ¿sí?, de que uno de los objetivos importantes a nivel global es el acceso universal a los servicios de salud, es decir, que todas las personas, independientemente de cualquier característica que tengan, ¿sí?, puedan acceder a los servicios de salud. ¿Sí? La cobertura universal es más una de las líneas estas del mentado Plan 2030, ¿sí?, que quieren hacer en cuanto a salud. Creo que estamos de acuerdo que eso es algo que se desea, ¿no?, que se desea tener. Si tienes un sistema de salud como el americano, donde quien paga un seguro, ¿sí?, entonces el acceso a los servicios de salud en una población que está tremendo, ¿no? No sé ustedes si sabían, pero el nivel de pobreza en Estados Unidos ha aumentado terriblemente, ¿sí? Acuérdense que la pobreza se define por el grado de poder adquisitivo que tienen las personas, ¿sí? Si las personas no tienen suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, entonces están en umbrales de pobreza. Bueno, la población americana está llegando a esa situación. ¿Sí? Después, si quieren, platicamos eso, muy interesante, pero sale del ámbito de salud, ¿no? ¿Qué pasa con México? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema de salud de México? Y eso ya lo vieron, ¿no?, en ese curso de salud y no sé qué. ¿Qué características tiene el sistema de salud de México? Pues acá tenemos la combinación entre sector privado y público, ¿no? Primero. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Bueno, que a partir de... Ay, no, es que no estoy segura de cómo funciona. No, es que no, estás mal, por eso te decía. Ok. Estás mal. No es una combinación de salud pública y privada, de entrada. Sí, tenemos una parte de salud pública y tenemos una parte de salud privada, ¿sí? Y cada una de esas partes trabaja, ¿sí?, por su cuenta. Eso es cierto, pero no están combinadas, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Somos puras mujeres. ¡Wow! No, aquí estoy yo. Ay, Andrés, no te vi, perdón. Discúlpame. No se preocupe. Bueno, casi somos mujeres. A ver, Andrés, cuéntame. ¿Cómo es el sistema de salud mexicano? Mm, pues está dividido en público y privado. Eh, mm, no sé. Sí, creo que en Ajá, que tiene una característica que lo hace único. Sector público. Se Y yo espero supone que lo hayan también visto. que es la Ajá, mayoría de... que todos los ciudadanos tienen acceso, entonces se supone, ajá, a una atención pública de salud ajá. y pues tiene de salud y pues tiene y sí depende. Recording in progress. Los servicios de salud. Sin embargo,
como tú bien dices, los procesos para poder ubicar a las personas en el nivel que le corresponde, pues todavía requieren una actualización importante, ¿no? Entonces eso debe ser importante. Luego aquí dice, es gratuito para todos, en teoría no necesariamente, Sonia, porque los estudios cuestan y se hace un estudio socioeconómico a todas las personas para determinar cuánto deben de pagar por el estudio, ¿no? En algunos lugares sí es gratuito, pero no en todos. Ok. El sistema de salud mexicano es único porque está segmentado, ¿sí? Y está fragmentado, ¿sí? Fragmentado y segmentado, que aparentemente son lo mismo, pero no. Segmentado significa que hay 5 subsistemas de salud, por lo menos, en nuestro sistema de salud. Acuérdense el diagrama. Yo espero que les hayan puesto ese diagrama, que luego vamos a retomar en tema 3. Tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, Pemex, Marina, Pemex, Marina, IMSS, ISSSTE, me falta uno. Ejército, ¿sí? Son 5 subsistemas. Luego tenemos una Secretaría de Salud Federal y secretarías estatales. Ahí está la fragmentación. Cada una de las secretarías estatales tiene que atender sus necesidades sanitarias, pero tienen que estar alineado al plan maestro, que es el Plan Sectorial de Salud, que es federal. Cada uno de los subsistemas, perfil poblacional, ¿sí? El IMSS atiende a las personas que trabajan en empresas, en lugares, perdón, públicos y privados, pero de índole empresarial. El ISSSTE a los trabajadores del Estado, ¿sí? Los que trabajan para el gobierno, digamos. Pemex, pues a los trabajadores que están contratados para la paraestatal, ¿no? A la Marina, pues a todos los que están dentro de lo que es el ámbito de Marina, el Ejército, lo mismo, ¿no? Entonces, el sistema es complejo, ¿no? Y yo siempre he pensado que si logramos entender correctamente el sistema de salud de México, los demás sistemas de cualquier parte del mundo, miren, nos vienen súper sencillos, ¿no? Quizás no tanto así, pero bueno, yo creo que y considero que sobre todo cuando se habla de financiamiento, no, el sistema mexicano se pinta solo. Insisto, lo vamos a ver en el tema 3. Entonces, mi punto es el sistema de salud mexicano tiene esas características: fragmentado, segmentado, y de alguna manera, ¿sí? Esos subsistemas de salud se preocupan para que, y se ocupan, ¿no? Para satisfacer las necesidades de cada uno de los segmentos que atiende, ¿no? Como bien decían por ahí, la mayoría de los servicios de salud, pues, son públicos, ¿no? O sea, o de bolsillo directo, ¿sí? Se puede hacer individual, pues es más, más, ¿cómo se llama? Más público. ¿No? Y de hecho sí Recording in progress. Algunos minutos, que la
problemática de la disposición o la ubicación o la colocación de recursos es el punto álgido de las decisiones económicas. Para poder trabajar de manera correcta ese desbalance que hay entre oferta y demanda, pues tengo esta herramienta, la alocación, la disposición de recursos. ¿Sí? Existe lo que se denomina frontera de posibilidades Recording in progress. para este mantenimiento, se lo estoy dejando de dar a algún otro equipo de otra área, ¿sí? Esto se llama oportunidad. Le doy a terapia, pero entonces, entre más equipos, si se dan cuenta, de terapia intensiva, ¿sí? La línea horizontal, ¿sí? Entre más equipos de terapia intensiva les doy mantenimiento, menos equipos de otros servicios les voy a dar mantenimiento. Entonces, uno por uno. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Pero esto lo sabemos que no es, en realidad no es tan simple, ¿sí? ¿Sí? Esto nos obliga a intensiva y mantenimiento a los otros equipos, ¿sí? Entonces, la gráfica de abajo, ¿sí? Establece una modificación a la de arriba. Esa curva que ve disminución del retorno a través de la ley del mismo nombre, ¿sí? Donde ahora vamos a encontrar, ¿sí? Distintos tipos de escenarios, ¿no? Ahí tenemos tres ¿cómo se llama? Hay tres puntos, el A, B y C, pues. ¿Qué me dice el punto B? Vamos a empezar por ahí. El punto B está sobre la curva, ¿sí? Y me dice que si yo hago, así a ojo de buen cubero, 13 mantenimientos preventivos, así a ojo de buen en la UCI, puedo hacer unos igual
Recording in progress. ¿Sí o no? La verdad no lo sé, pero ¿Cuál de las dos gráficas a mí me conviene más usar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Porque, por razón. Porque por cada equipo de la unidad de cuidados intensivos se pueden atender de equipos de No, otras no es cierto eso. áreas. ¿Qué te está diciendo la gráfica de abajo? la gráfica de abajo incluye más factores, ¿no? Ajá, y dice, eso es lo que dice el texto, ¿no? ¿Qué factores creen que incluye? Podría incluir a los que están en funcionamiento. No, porque es mantenimiento preventivo. Tú le tienes que hacer mantenimiento preventivo a todos los equipos. Es más, a los equipos que están en funcionamiento le tienes que hacer mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué factores? Puede ser que tanto... No, es para todos, no nomás para ella. Ajá, sí, perdón, síguele. Es que se me ocurría que en el mantenimiento, no sé si esté enfocado solo para que lo haga una sola persona. Entonces, podría tal vez tomar en cuenta cuántas personas pueden darle mantenimiento a cuántos. Exacto, o sea, aquí se está asumiendo de que es 1 por 1, ¿sí? Casi, la simplificación de la regla esta es, nomás tengo Recording in progress. entrar a los otros, ¿no? Entrarle a los otros. Sí, y son los factores que se mencionan. Entonces, el punto B y el punto C, lo que les dice es, con base en esa gráfica, en esa ley de disminución del retorno, ¿cuáles son las combinaciones para maximizar tanto sus mantenimientos preventivos en la UCI, que sería el punto C, como sus mantenimientos preventivos de otros equipos, que es el punto B, ¿sí? ¿Y cuál es el costo de esa maximización? ¿Sí? De acuerdo a la gráfica, en el punto C yo puedo hacer un máximo de 15 mantenimientos preventivos, pero tendría que hacer, 14 mantenimientos de otro equipo. O si yo quiero hacer un número de mantenimientos de equipo máximo de 13 en la UCI, podría ser yo hasta 18 de otros espacios, de otros lugares. Sí, o sea, lo que me hace la gráfica es que me da información para que yo tome la decisión. ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Sobre qué me quiero abocar? ¿Cuál va a ser mi prioridad? Ahora, ¿qué pasa en el punto A? ¿Sí? En el punto A hay una relación entre mantenimientos preventivos de la UCI y mantenimientos de otro equipo de 12 a 14, aprox, ¿no? Igual. Pero, ¿qué diferencia tiene el punto A con respecto al punto B y al punto C? El A se ve más como proporcional. Ay, yo lo pude haber puesto en 10 y 5, y ya no se ve tan proporcional.
Pero ese fue un punto elegido al azar, ¿eh? Y de hecho, si te das cuenta, el punto de 15 en la gráfica corresponde al punto de 15 de otros equipos. ¿Sí? El 15 del eje horizontal prácticamente corresponde al punto 15 del eje vertical. Es más, está a la mitad del camino entre B y C. Podría ser, bueno, no sé, profe, podría ser chala. que el punto A en realidad no toca la curvatura hasta llegar a cierta cantidad de equipo para hacerle mantenimiento preventivo. La primera parte está bien, exacto. El punto A no toca el límite, ¿no? No toca la ley, digamos, no se llama, la frontera. Fíjate, la gráfica de abajo me está estableciendo la frontera de posibilidades de producción aplicando la ley de disminución del retorno. Entonces, el punto A está por abajo de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? ¿Eso qué significa en español mexicano? Significa que yo puedo usar cualquier combinación por abajo de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y con ello garantizo que los recursos que tengo me alcanzan para eso, ¿sí? El punto B y el punto C que están en la frontera, ¿sí? Lo que establece es hasta dónde puedo yo estirar mis recursos para poder hacer una combinación de mantenimientos de uno y de otro tipo de equipos. El punto B maximizando los de otros mantenimientos y el punto C tratando de maximizar los de las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasa si yo pusiera un punto D fuera, o sea, hacia la derecha de la gráfica? ¿Qué me está diciendo ese punto D? Donde ustedes quieran ponerlo, pero donde la frontera de posibilidades de producción. Pues, bueno, yo entiendo que nos diría que ahí los recursos ya no nos están como alcanzando, o ya estamos sobrepasando ese límite de lo que... Exacto, ¿sí? El recurso ya no es suficiente para poder satisfacer las necesidades de mantenimiento de los números de equipos que coloquen en las coordenadas del punto D, ¿sí? Lo que la LDR nos da es las combinaciones posibles para, con los recursos que tengo, poder establecer las combinaciones o los acuerdos, vamos a ponerlo así, los acuerdos entre una decisión y la otra. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo determino esta curva? ¿Sí? ¿Con base en qué determino esta curva? ¿Alguna idea? Pues no sé si las primeras consideraciones deberían ser, o sea, obviamente, pues el número de equipos que tenemos, los recursos humanos. Sí, o sea, pon tú que sí. Ajá. De hecho, pues tendrías que hacerlo, porque precisamente estamos hablando de recursos, ¿no? O sea, aquí el punto es cómo establezco la ecuación de esta curva, ¿no? Fíjense. Aquí, fíjense, ya me voy para adelante, pero no importa. Ay, pero ¿cómo voy para atrás? Aquí, esta. Aquí tenemos el caso de arriba, les decía, es un caso sobresimplificado, ¿no? El caso de abajo es cómo puedo yo, ¿sí?, realmente meter un poco más de contexto, que son lo que mencionabas ahorita, tus recursos, para poder establecer
un comportamiento un poco más real, ¿sí? En realidad aquí lo que me interesaría es ver qué tanto puedo yo estirar, ahora sí que estirar la liga. Y en la práctica, ¿sí? Esto es poco, ¿cómo decirlo? Pues es poco práctico en realidad, ¿no? O sea, ya en el campo de acción, ¿sí? Para poder hacer esto, tendría que hacer que mi equipo de ingenieros biomédicos que van a hacer el mantenimiento, ¿sí? Se pusieran a hacer mantenimiento, por ejemplo, a 5 equipos, obviamente estamos hablando también en que existe una limitante de tiempo y demás, ¿no? Entonces, ver cuántos equipos pueden hacer, cuántos mantenimientos le pueden hacer a 5 equipos de la UCI y cuántos a los otros equipos, ¿no? Y así, o sea, recorrer el eje horizontal y el eje vertical para que cada curva los pueda yo dibujar. Y pues creo que estamos de acuerdo en que eso pues, realmente sirve para 2 cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos saber es el punto, digamos, el punto óptimo donde el convenio o el trade-off, ¿cómo se dice trade-off, Aileen, en español? Fue el nombre. El trato, no sé, la convención, sí, la convención entre equipos de terapia y equipos de otros servicios, ¿sí? Sea conveniente sirva para poder hacer tanto de unos como de otros y poder satisfacer las necesidades de estos servicios, ¿sí? Porque aquí hay otro detalle que nadie me comentó. Esta gráfica de arriba lo que hace es asumir que se hacen los mantenimientos al mismo tiempo, ¿sí? Se hacen al mismo tiempo. Y eso también en la práctica no es necesariamente correcto. Entonces, se habla de costo de oportunidad, ¿sí? Hace ratito se los había establecido. Si yo hago uno, ¿sí? Elijo una opción, ¿sí? Entonces, el costo de elegir esa opción es lo que implica el no haber elegido la otra. Dice allí, costo de oportunidad es el beneficio obtenido al no elegir la mejor alternativa. Y aquí el problema es precisamente determinar si realmente no elegí la mejor alternativa, ¿no? Entonces, los factores de producción, ¿sí? Son aquellos elementos que van a impactar la salida, en este caso el número de mantenimientos preventivos que le voy a hacer a los equipos de la UCI o a los equipos de otros servicios. Ya mencionaron varios, ¿no? El personal, el instrumental, y el horario de trabajo, ese es otro, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas gráficas son para hacerles ver que lo que dice es importante. La relación entre recursos y costos no es lineal, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo haga 5 mantenimientos preventivos en la UCI y dejar de hacer 5 mantenimientos preventivos en hospitalización, ¿sí? Al revés, hacer 5 mantenimientos de hospitalización y dejar de hacer 5 de la UCI, ¿sí? ¿Cuál de los 2 escenarios es más importante? Desde la perspectiva de atención al paciente, por supuesto. ¿Cuál de los 2? Pues es que es difícil de decir eso, ¿no? Pero, no es por difícil. ejemplo, en la UCI, pues ahí sí lo dejamos de hacer, se muere. Exacto, entonces no es difícil, ¿no? Entonces no es difícil. O sea, tú como ingeniero biomédico estableces tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Que los equipos, ¿sí? ¿Cómo les llaman a estos equipos de soporte de vida? Gracias, exacto. Los equipos de soporte de vida tienen prioridad,
cambio, el monitoreo, seguimiento, como tiene su nombre. ¿Sí? Pero el ventilador de la UCI es soporte de vida, ¿sí? Sí, incluso el monitor de la UCI, si bien no es soporte de vida porque no está suplantando ninguna función, es necesario para determinar el estado del paciente. Entonces, no es entonces explica, ojo, establece qué puedo, qué puedo hacer para hacer más mantenimientos de un lado que de otro, ¿sí? Y determinar si hay o no mayor productividad. Perdón, se me mueven estos. Ahí está, ¿sí? Vean, son dos comportamientos diferentes y son dos curvas diferentes, ¿no? Aquí se ve que creo que hay un detallito con esto. Déjenme checar la gráfica. Ahí es la misma. Bueno, es la misma gráfica. Ahí tengo que cambiar la gráfica porque la de abajo es otra, pero es la misma. ¿Sí? Entonces vamos con la de arriba, pues es la misma, ¿no? Si el departamento, o sea, ¿cómo puedo hacer que el departamento se vuelva más productivo? Vean la gráfica original, la curva original es la que está a su izquierda, ¿sí? Es la misma que teníamos en la gráfica de la diapo pasada. Si yo alargo la gráfica, la curva, como está a la derecha, es decir, si de 25, fíjense, aquí la gráfica de la curva de la parte izquierda, lo que les dice es que yo puedo hacer un máximo de 25 mantenimientos de otros equipos, ¿sí? Y ninguno de terapia, y un máximo de 20 de terapia y ninguno de otros equipos. Si yo quiero ser más productivo como departamento de ingeniería biomédica, yo puedo determinar qué recursos necesito para que en lugar de 20, yo haga 30 mantenimientos preventivos en la UCI, ¿sí? Y los mismos 25 de otros lados. O sea, esta región que hay entre las dos gráficas, entre las dos curvas, ¿sí? Esa región es la región donde yo puedo determinar qué recursos necesito, ¿sí? Para cumplir con la gráfica de la derecha y asociarle ese costo de oportunidad que me daría el ser más productivo. ¿Se entendió? A ver, ¿alguna duda? ¿Se quedó claro este concepto? O sea, es como encontrar la estrategia para que esa área abajo de la curva se haga más grande. Sí, sí, exacto. Pero fíjate que ahora vas a trabajar con el fragmento del área bajo la curva que está entre tu curva original y la nueva. ¿Por qué? Porque asumes que todo lo que está debajo del área de la curva original ya lo tienes. Ah, ya, sí, sí. ¿Verdad? Ya lo tienes, son recursos con los que tú cuentas. Entonces, en lugar de hacerlo desde tu origen hasta la segunda curva, ¿sí? Nada más te agarras la superficie que está entre las dos curvas. Esos son los recursos necesarios adicionales para poder cubrir con este objetivo. Y el costo asociado a ese recurso es el costo de oportunidad. Ok, sí. ¿Sí? ¿Dudas? Yo tenía una duda, pero de la diapositiva anterior. A ver, déjame ver cómo le hago para irme a la diapositiva anterior. Dime. ¿Cómo determinamos o qué nos ayuda a determinar el punto A? Buena pregunta, ¿eh? En realidad, el punto A puede ser cualquier punto abajo de esa curva, ¿de acuerdo? Nada más que, pues a mí no me conviene poner el punto A muy cercano al origen, ¿no? Porque pues estaría subutilizando mis recursos. Me conviene
colocarlo lo más cerca posible de tu frontera de decisión, pero sin llegar a tocarla, porque estarías como que estirando la liga a lo máximo, ¿sí? Entonces allí, ¿sí? ¿Dónde colocar el punto A? ¿Sí? Correspondería a la aplicación el diseño de estrategias, como bien decían hace un ratito, ¿sí? Para poder establecer qué objetivo quiero. ¿Cuál es mi objetivo? Cubrir todos los mantenimientos de la UCI o la mayor cantidad posible sin atender de menos a los otros equipos, ¿sí? O mi objetivo es tener más mantenimientos preventivos, no importa si son de la UCI o no, ¿sí? Que también puede ser un objetivo válido. O sea, depende de qué objetivos tengas, qué estrategias vas a implementar para poder determinar dónde quieres poner tu punto A, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, el punto A, donde yo lo coloqué, ¿sí? Que determina los límites que están en el punto B y en el punto C, es decir, con base en el punto A, el punto B me está diciendo hasta dónde puedo yo jalarle a los otros mantenimientos sin menoscabo de los que estoy estableciendo como mantenimientos de la UCI, y el punto C me está diciendo hasta dónde puedo yo jalarle a los mantenimientos de la UCI teniendo como base los mantenimientos de otros equipos. ¿Sí? Es decir, cada vez que tú estableces tu punto A, vas a tener de manera inherente un punto B y un punto C. El punto B y el punto C te van a decir los límites que tienes, ¿sí? Para que tú determines hasta dónde quieres llegar. O sea, ese punto A puede incluso ser un poquito más cercano a tu curva esta, ¿sí? A tu ley de frontera de posibilidades, o más cercano a tu origen. Pero como decía hace un momento, no tiene ningún sentido acercarlo al origen porque estarías subutilizando tus recursos. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Perdón, nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? Ya de aquí en adelante ya van a ser las reuniones los martes, nada más por hoy fue hoy, por esta semana fue hoy, perdón. Ya me reuní con todos ustedes por equipo, ya platicamos un poco de cada proyecto. Yo esperaría que pudiesen tener los elementos suficientes para entregar un primer entregable decente. Y bueno, pues su tarea también. Ahí les encargo porque es para la semana que viene, entiendo yo. Si no hay alguna duda sobre algún otro aspecto del curso. Sí, maestra. Dígame. Tengo entendido entonces que la tarea, el proyecto y el foro se entregan el martes, los tres. Pues no sé, de tu Excel. Sí, dice clase 1. Sí, exactamente. Se entregan la clase 1 de la semana 3, o sea, el martes, efectivamente. Ay, no hay manera de pasar algo. No hay manera de pasarlo porque ustedes tuvieron desde el primer día este Excel. Y yo les sugiero que vean tema 2 y tema 3, fechas de entrega, por favor. Bueno, está bien, gracias. Perdón por ser tan estricta, pero en el mundo real no hay manera de dar prórrogas de nada. Entonces, entre más se acostumbren a esto, ¿sí? Van a tener mucho más callo cuando estén los cocolazos afuera. Y además, hay una regla universal que dice que cuando el tiempo de entrega se acerca, no sé cómo, ¿sí? Pero sacamos tiempo, concentración y demás de quién sabe dónde y se cumple. Quien quiera cumplir lo va a cumplir. Entonces, ahí se los encargo. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profesora. Dígame. Es referente al foro. Bueno, es que no sé muy bien cómo manejarlo. No entiendo cuál es tu duda específica. Bueno, ¿le comparto? Sí. Ay. Uh-huh. Bueno, ya ingreso y nos dice que debemos de comentar, ¿no? Los temas que, bueno, hay algunas actividades al final de los temas. ¿En dónde específicamente vamos a comentar? Y, bueno, yo intento... Tienes que entrar, sí. Ajá.
Es que ya accedí, Ujú. pero Abajo, por ejemplo, abajo ay, no, de, perdón. a ver, descomparte, bueno, entra, pues, éntrale. Sí, y la contraseña que yo le pongo, porque para acceder a los temas no, hay que también ingresar, entonces aquí nuevamente me pide ingresar, ya me dice que no la acepta. Ay, esto ya lo habíamos vivido. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Alguien de ustedes ya les pasó? No sé si fue Fernanda, ¿alguien de ustedes ya les pasó y que incluso ya dijimos qué pasó? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿Te creo acuerdas qué que, pasó? es que no me acuerdo si fue así, pero creo que hay una opción para poner que olvidaste contraseña y cambiarla. No, pero, ay, no sé. ¿A quién más le pasa lo que ahora? ¿No? ¿Todos ya han entrado al foro? Cuando entras al foro te da como, o sea, cuando ya iniciaste sesión, en la esquinita están tus iniciales, pues o sea, Y además Sí, tiene que es que, poner su nombre, por favor, no iniciales. Se los puse en el correo. no, de hecho, para ingresar la primera vez, nos había dado usted una Eso es para contraseña el y sitio web, no para el foro. ok. Y Lean luego yo lean creé bien los uno con mi documentos que les nombre. puse, ¿sí? O sea, estas iniciales, ¿sí? Estas que están aquí es para que puedas entrar al curso, que es lo que estás viendo. Ahí está todo, perfecto. Sí, ajá. ¿Sí? Ahora, para el foro tienes que darte de alta, ¿sí? Es que incluso Tienes que sí aparezco, registrarte, sí me registré ¿ok? y le había puesto Aura, también lo puse aquí, A ver, ajá, a Aura ver, Gabriele, bueno, GEE, la ajá, misma contraseña ajá. y, ay, me la cambió. Pero con esa, bueno, a ver, déjeme ver si ya me deja acceder. Y y me aparecía como que lo mismo. Y bueno, me lo regreso. Y de hecho, sí, ya estoy registrada. Bueno, no sé si a usted le aparezca. Déjame revisarlo, ¿sí? Y te mando un mensaje por correo, porque con Fernanda creo que pasó algo similar y no, ni me acuerdo qué hice, te soy sincera, pero ya hoy reviso, ¿sí? Y ya te digo qué onda, ¿no? Ok, Foro, muchas ¿verdad? gracias. Foro, ok, sí, al ratito me lo reviso. ¿Alguna otra? Muy bien, pues entonces los veo el martes, cuídense mucho, que tengan feliz fin de semana y y bueno, sigan trabajando. Hasta Sí, luego. gracias, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Buenas tardes, bueno. Recording